Hola, les saluda Kaylee Delgadillo. Bienvenidos a un programa más de los investigadores médicos. Siempre desde acá con todo el interés de poder hablar de temas de salud y bienestar y darles a ustedes esas opciones para mejorar siempre nuestras condiciones médicas. Vamos a darle la bienvenida ya al doctor Guillermo Cordero, que el día de hoy nos acompaña para hablar de temas de mucho interés para todos ustedes. Doctor, un placer. Gracias. Buen día, Kaylee. Gracias por recibirnos el día de hoy. Así es, doctor. Me encanta hablar, ¿verdad?, con los especialistas en Nicaragua que tienen tanto compromiso de educar y dar ese aporte, ¿verdad?, a todos nuestros amigos televidentes para hablar de temas de interés. También queremos conocerlo, doctor. Cuéntenos un poquito de cómo inicia, ¿verdad?, ese amor por la medicina, que para mí, para muchos, y yo creo que para todos, realmente es una de las carreras más sacrificadas que existen. Realmente la formación en medicina surge desde la experiencia propia. Un niño con alergias siempre toda su vida, mamá y papá interesados en buscar siempre opciones para que eso pudiera mejorar. Y cuando se tomó la decisión de qué podía hacer para la educación superior, mi padre recomendó estudiar medicina natural. En ese tiempo, le estoy hablando de 20 años atrás, no había una opción definida, empezamos a estudiar medicina general. Luego vimos la opción de estudiar medicina general natural ortopática y decidimos fusionar las dos medicinas. Doctor, actualmente, realmente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ve con mayor frecuencia en su consultorio? Háblenos un poco de eso. Yo soy médico general, soy médico natural ortopático, soy especialista en medicina biológica, manejo pacientes con enfermedades crónicas y agravadas, manejo niños y actualmente estamos incursionando en la medicina forense. Definitivamente, muchísima experiencia, también nos va a dar la oportunidad de conocer de muchas patologías. Me gustaría hablar, ¿verdad?, de esas en las que usted ve con mayor seguimiento, ¿verdad?, en su consultorio como tal, doctor. En la actualidad vamos a podernos encontrar en el paciente adulto, sobre todo a más temprana edad, enfermedades de tipo vascular, enfermedades de tipo endocrino, enfermedades de tipo biológico, y vamos a encontrarnos pacientes con hipertensión, pacientes con insuficiencia venosa, pacientes con problemas digestivos, nos vamos a encontrar pacientes diabéticos que al final se conciben en una fórmula en la que te encontrás un paciente que llega por una patología y al final descubrís que tiene concomitante varias áreas y que tenés que aprender a tratar ese paciente en todas esas áreas, no solo por lo que llegó a consulta. Efectivamente, doctor, como una atención integral, ¿verdad? Exactamente. Que te permita hablar no solamente de una enfermedad, sino ver en conjunto, ¿verdad?, todo lo que puede tener el paciente como tal de patología. La Organización Mundial de la Salud ha insistido en los últimos años en la parte preventiva de la medicina. Y yo, desde mi parte docente, insto a mis alumnos a que percibamos al paciente como un sujeto integrativo. Y les recuerdo que no podemos olvidar que hay algo que se llama idiosincrasia. Es lo que nos hace únicos, lo que nos vuelve una persona individualizada. Y por eso mismo la atención tiene que ser de esa forma, integrativa pero individualizada. Doctor, me encanta porque es oportuno hablar, ustedes como médicos general, ¿verdad?, esa barrera donde se encuentran muchísimas patologías y desde luego esos aliados que queremos y necesitamos en casa para poder cuidar nuestra salud. Me gustaría dejar siempre en base, ¿verdad?, con nuestros amigos televidentes, cuáles son los cuidados que debemos de tener en nuestro país, ¿verdad? Lamentablemente no tenemos como esa intención de ir a un médico a menos de que estemos enfermos. ¿Cuál debe ser ese aporte que tengamos nosotros como pacientes del seguimiento y los cuidados previos a tener cualquier tipo de patología? Primero tenemos que entender que nuestro cuidado médico debe ir desde la prevención. Exacto. Tenemos que acudir al médico a revisarnos año con año, porque hoy estamos bien, en el siguiente mes no sabemos cómo evolucionamos. También tenemos patologías que tienen cierta carga genética, que la herencia familiar nos predispone. Y tenemos que estar siempre pendientes a en qué momento puede haber un riesgo para que eso aparezca. Es importante también que el paciente acuda a su consulta con su médico para que pueda darse cuenta qué requerimientos necesita en su vida diaria, en su dieta, en su nutrición, en el ejercicio. Porque para nadie es un secreto que la vida sedentaria que tenemos actualmente y los procesos en los que nos desarrollamos como profesionales van limitando nuestras ingestas, van limitando nuestro aporte físico, van limitando incluso las horas de descanso y sueño. Eso hace que se liberen radicales libres, que nos oxidemos cada vez más
y aparece el envejecimiento prematuro y las patologías prematuras. Y tanto que hablamos, ¿verdad, doctor?, de que muchas veces llevamos el vehículo en control puntual, ¿verdad? Pero no tenemos como ese indicador de que tenemos que asistir al médico. ¿Cuánto usted recomendaría, verdad, darles a todos los familiares, no solamente uno, ¿verdad?, como persona adulta, sino también a todos en general, ese seguimiento y esa visita al médico? ¿Cuál sería el momento oportuno? La medicina tradicional china en la antigüedad le pagaba al médico porque la comunidad estuviera sana todo el tiempo. El médico dejaba de percibir su salario cuando alguien se enfermaba. Entonces deberíamos de asumir ese mismo pensamiento y estar pendientes por lo menos 2 veces al año, acudir como núcleo familiar, no solo llevar al viejito o al niño porque son las poblaciones de riesgo, sino acudir todos para poder tener siempre una perspectiva más amplia y preventiva de nuestros estados de salud. Excelente, doctor. Vamos a hablar de algunas de las patologías que tras cámara nos hablaba, ¿verdad?, que usted ve muy seguidos en su consultorio. Uno de ellos es la insuficiencia venosa. ¿Qué tan común es en el país y qué es la insuficiencia venosa? Nos vamos, primero que todo, la insuficiencia venosa no es más que la dificultad del retorno venoso a través de las venas y las arterias, sobre todo de las venas de la sangre hacia el corazón para volverse a oxigenar y devolverse al cuerpo a través de las arterias. Es en la actualidad el 70% de las consultas de adultos en los consultorios clínicos privados es por insuficiencia venosa. Tenemos pacientes que empiezan a desarrollar síntomas como varices esofágicas, hemorroides, algunas varices en miembros inferiores, y muchas veces los médicos nos enfrascamos a la zona anatómica donde tenemos la aparición y nos olvidamos que la red vascular va desde la corteza cerebral hasta el último cabello que tenemos en la piel, el último vello que tiene esas pequeñas venitas que son las que generalmente se empiezan a dañar con ese retorno venoso. Doctor, muchas veces estos problemas los vemos como superficiales, muchas mujeres lo vemos más en el sentido de vanidad, pero ¿cuáles son las repercusiones que pueden tener, por ejemplo, no atenderse ni diagnosticarse a tiempo un problema venoso? Recordemos que las insuficiencias venosas, uno de los primeros síntomas que podemos ver son las laceraciones sobre la piel. Vemos la aparición de patologías como la dermatitis, como las erisipelas, pero también nos olvidamos que es un componente que predispone a la aparición de infartos, a la aparición de accidentes cerebrovasculares, donde también vamos a encontrar, muchos pensamos que los infartos son solo en el corazón, y hay infartos pulmonares, hay infartos hepáticos. Entonces es un elemento en el que tanto hombres como mujeres, porque antes pensábamos que solo las mujeres tenían varices, pero ahora en la actualidad sabemos que tanto hombres como mujeres nos morimos de infartos agudos del corazón y nos morimos de enfermedades vasculares que, si no son atendidas a tiempo, tienen un desenlace fatal. ¿Los factores de riesgo, doctor, podemos evitar tener este tipo de enfermedad? 1, la vida sedentaria. 2, el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, la ingesta de comidas chatarras. Y sobre todo, creo que es algo muy importante, nos olvidamos de estar refaccionando, podríamos decir, nuestro propio organismo con suplementos o con medicamentos que nos ayuden a mantenernos en óptimas condiciones. Excelente, doctor. Gracias de verdad. Creo que tenemos un buen preámbulo para el programa del día de hoy y desde luego buscar esas soluciones que también beneficien en otros tipos de patologías. El doctor nos trae ejemplos y casos muy importantes y que queremos que ustedes puedan verlos. Pero en este momento queremos invitarlos a que vean los siguientes mensajes de salud. Ya regresamos. Limtox es un conjugado biomolecular que contrarresta algunos de los mecanismos celulares implicados en el desarrollo de enfermedades, tales como el estrés oxidativo, la inflamación, la oxidación de ácidos grasos, la transformación y replicación de células anormales, entre otros. Limtox es un bioregulador por excelencia que ha sido útil de forma preventiva, pero también en el desarrollo de patologías como enfermedad hepática crónica, dentro de las que destacamos la estetosis hepática, hepatitis e incluso cuadros de cirrosis. Además, en otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades autoinmunes e incluso en el aclaramiento de algunas infecciones virales como el virus del papiloma humano.
Limtox es el aliado perfecto para la desintoxicación a nivel celular, ya que este regenera, restaura, repara y modula las diferentes condiciones para que nuestras células y órganos se mantengan de manera íntegra. Dentro de los componentes de Limtox podemos mencionar el conjugado de flavonoides, principalmente el muricatenol, el ácido elágico, la fisetina y la betalaína, los cuales hacen sinergia para dar un efecto más potente, tanto antioxidante, antiinflamatorio, entre otros. Además contiene glicoproteínas y proteoglucanos que nos ayudan justamente a mantener la membrana celular, lo cual permite una mayor permeabilidad y un mejor funcionamiento. Por lo tanto, Limtox es un excelente aliado para la desintoxicación de la célula. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos por acá con el doctor Guillermo, en donde estamos hablando de estas patologías frecuentes y comunes y desde luego cómo podemos resolver estas patologías, cómo debemos de cuidarlas, tratarlas y cómo es el diagnóstico. Doctor, surge la duda. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede aparte del problema, verdad, venoso? ¿Cuál es, si lo vemos en profundidad, verdad, estas patologías que pueden llegar a afectarnos? Ok, tenemos que siempre darnos cuenta que así como la piel es el órgano más grande del cuerpo, el sistema vascular está por todo el cuerpo. Si nosotros no cuidamos nuestras venas y nuestras arterias, descuidamos nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestros pulmones, el hígado, los riñones. Entonces tenemos que hacer conciencia de que tomar un producto para insuficiencia venosa no es pensar en varices en miembros inferiores, no es pensar en varices esofágicas, sino pensar también que esa misma resistencia está en nuestro cerebro, lo que permite los accidentes cerebrovasculares. En los hombres hay una patología muy importante y es el varicocele, que generalmente propicia la esterilidad y en otros casos lo hemos visto asociado al cáncer testicular. Entonces es importante recordar que nuestro sistema vascular está en todo. Incluso trastornos visuales como los problemas de retina están asociados a trastornos vasculares. Doctor, es increíble, ¿verdad? Como vemos esta patología solo como un problema inicial, pero no nos damos cuenta que puede repercutir en otras enfermedades como tal. Me gustaría saber cómo ha sido su proceso de tratamiento para tratarlas como tal. Es importante recalcar que en la actualidad tenemos opciones como Venum, que tiene todos los elementos o los componentes tradicionales para tratar estas patologías, y también tiene agregado los polifenoles, que los polifenoles nos han ayudado a reducir procesos inflamatorios, a fomentar la cicatrización y a ayudar a que la vascularización en estos pacientes se regenere de forma completa en todo el organismo. Y esto puede ayudar, doctor, en todas estas patologías como tal para evitar, ¿verdad?, algún problema cerebrocardiovascular, como usted lo mencionaba. Sí, es importante también hacer ver que muchas veces los prescribimos para una patología en específico, pero realmente debería de ser un producto que lo pudiéramos consumir por un periodo de tiempo más allá del indicado solo para una patología propia, porque en el caso del adulto mayor mejora la circulación periférica, en el caso de las mujeres mejora la circulación a nivel de gónadas, en el caso de los niños ayuda a prevenir algunas patologías propias de la niñez que tienen que ver con la vascularización. Doctor, importante, ¿verdad?, todo lo que usted define como tal, y nos encantaría que en su gran experiencia nos cuente sobre casos específicos que quiera compartirnos. Tenemos, por ejemplo, hace casi un año un paciente que llegó con nosotros con un diagnóstico de un cirujano ya remitido al quirófano por una lesión en la pierna de color negra, totalmente oscura. El paciente estaba llorando, le pedimos que se controlara, hicimos primero una prueba de resistencia vascular y después le pedimos que confiara en nosotros. Entonces decidimos activar no solo un tratamiento para manejar una posible parte bacteriana, sino que activamos Venum para restaurar la vascularización, activamos Cevilat para que esas cantidades de vitamina C que contiene Cevilat nos ayudaran con el proceso de cicatrización. Y también tuvimos la oportunidad de agregarle a ese paciente Diabesol, porque Diabesol generalmente lo estamos
dirigiendo al paciente diabético, pero también tiene una gran cantidad de aportes que hacer en la regeneración celular, tiene una gran cantidad de aportes que hacer en la modificación de los pH. Entonces, esa triada nos ayudó a que esa paciente, en cuestión de 21 días, esa pierna estuviera totalmente remodelada la lesión, y hasta hoy esa paciente usa de por vida, por una decisión personal, Sevilat y Venum. Doctor, ¿qué aporte tiene Sevilat en el sentido de mejorar el sistema inmunológico? ¿En qué otras patologías, por ejemplo, usted ha visto en verdad el avance en sus pacientes? Recordemos que la vitamina C es un elemento primordial en la regeneración de todos los tejidos. No nos podemos olvidar, así como lo mencionamos anteriormente, que la piel es el órgano más grande. La piel está sobre la superficie de los capilares, está sobre la superficie de los órganos, y Sevilat propicia que esa regeneración se dé de forma más activa. La vitamina C se fusiona con el colágeno y la elastina, más los polifenoles que contiene el producto van estimulando esa regeneración, haciendo que los procesos de cicatrización se aceleren, que sean de forma más segura, y sobre todo que tengamos un efecto a largo plazo. Exacto, que es lo que se busca al final. Como evidencia, ¿verdad?, a todos estos casos que usted ha podido observar durante, ¿verdad?, las consultas con sus pacientes, doctor, ¿qué beneficios puede tener, por ejemplo, el consumo del Sevilat de manera preventiva, sin tener cualquier tipo de patología como tal? Primero, vamos a tratar desde la parte de la estética. Retrasamos el envejecimiento prematuro, nos oxidamos menos. Sevilat ayuda a que nuestras células se desgasten menos y se regeneren de mejor forma. Aparte de eso, mejora nuestro sistema inmunológico, mejora nuestro sistema circulatorio. Acordémonos que muchas de las patologías que tienen que ver con excesos de colesterol y triglicéridos también ayuda a que esas moléculas en el torrente sanguíneo no se depositen y sigan moviéndose. Así que los efectos son muchos y muy aprovechables. Es importante, doctor, ¿verdad?, reconocer que médicos como usted puedan tener la apertura de conocer los beneficios de estos productos. Queremos agradecerle desde luego su conocimiento y su aporte a este programa. Más adelante estaremos con el doctor Jacobo Aguilar para conversar acerca de estos productos, cómo están formados y cómo pueden ayudar en varias patologías, como bien lo mencionaba, ¿verdad?, el doctor Guillermo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quiero enviarlos a los siguientes mensajes de salud. Al regresar estaremos abordando muchísimo más de este tema de interés. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por seguir con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos. Quiero darle la bienvenida al doctor Jacobo Aguilar, que viene a dar sus aportes a esta entrevista. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Kaylin. A ti, como siempre lo repetimos, un gran gusto, una excelente oportunidad de estar con todos los hermanos nicaragüenses con quienes tenemos nexos desde nuestra época universitaria. Y doctor, muy agradecido, muy congratulado de ver esa parte de la práctica médica que tú haces, de ver al ser humano integralmente y de ir más allá de la afección y del efecto en la causa de lo que es la enfermedad. Gracias a ustedes por el aporte y la renovación que se ha venido haciendo del manejo de nuestros pacientes desde esta nueva visión de la reformulación de fármacos. Es increíble cómo el doctor Guillermo habla de la fusión de medicamentos, o muchas veces vemos, por ejemplo, Diabesol dirigido únicamente a las personas diabéticas, y está comprobado, y el doctor ha hecho estudios también, hasta con sus estudiantes, doctor, acerca de los beneficios que puede tener Diabesol, no solamente para esta patología como tal. Es algo que me caracteriza y creo que lo arrastro de mis primeros inicios en la universidad. Yo le decía a Rosaelia, que es mi visitador médico y que más que mi visitador médico es como mi asesor, le decía yo a ella que cuando a mí llega una molécula nueva, yo la estudio,
selecciono un grupo de pacientes y la someto a prueba. Y voy reconsultando a esos pacientes para ver los beneficios, si realmente se ajustan a la literatura. Y una vez que obtengo ese beneficio, entonces tomo la decisión de aplicárselo a todos los demás. Y gracias al cielo, con todos estos productos hemos tenido muy buenos resultados. En el Diabesol, doctor, ¿cómo actúa? ¿Cuál es la composición? Estoy segura que en casa hay personas que tienen diagnóstico de diabetes, de ovario poliquístico. ¿Cómo pueden ayudar también en diferentes patologías como tal? Claro que cuando uno ve la patología en sí, obviamente le tiene una propuesta terapéutica. Pero tal como dice el doctor Guillermo, uno tiene sistema vascular en todo el cuerpo. Y uno tiene una oxidación que está en todo el cuerpo. En algún momento se puede traducir en diabetes, por ejemplo, pero cuando nuestros investigadores y nuestro fundador creó el Diabesol, lo hizo precisamente con esa condición. Hay varios efectos en el cuerpo que van enfermando distintos órganos y es ahí hacia donde está dirigido el Diabesol. Recuerda que hemos hablado de síndrome metabólico, de resistencia tisular a la insulina, de mejora. En el caso de la diabetes están involucrados el hígado, los músculos, el esqueleto, el sistema vascular. Es una afección multisistémica, abarca todo el cuerpo. Y el Diabesol, con sus componentes, ácido linolénico, ácido alfa-lipoico, tienen acción sobre todas esas condiciones, que es lo que tú has podido ir viendo de mejora en la diversidad de pacientes que no son solo diabéticos, sino que se extiende todavía a un grupo mayor. Y es importante recalcar que, por ejemplo, la diabetes en la actualidad se clasifica como una enfermedad endocrino-metabólica, porque es el resultado de todos estos cambios endocrino-metabólicos que terminan en un diagnóstico de diabetes. Pero que si realmente los atendiéramos de forma previa, de forma integral, mejorando la vascularización del páncreas, del hígado, los islotes beta del páncreas empiezan a entrar en hipofunción por tener una disminución vascular también, porque se disminuye el aporte de las sales, porque se disminuye el aporte de nutrientes. Entonces, al final termina derivando en estas patologías. Y este tipo de productos debería poderse aplicar desde antes. Ahora tenemos en la modernidad la costumbre de diagnosticar al prediabético. Lo mandamos a restringir su dieta, pero no le ayudamos a complementar todos esos elementos que le hacen falta. Y este aporte del doctor Guillermo es muy importante porque por eso es que nuestro eslogan en el Diabesol es que la prediabetes se puede detener, puedes evitar que la persona pase a ser un diabético. Obviamente estamos acostumbrados, ¿verdad, doctor?, a que un medicamento como un antibiótico sea 10 días, pero una persona que tiene condición genética, que tiene una complicación en su peso, que tiene historia familiar de otra cuestión más agregada, en la que encontramos que el sistema vascular no está muy bien, que hay hígado graso, se puede usar Diabesol por tiempo indefinido. Y si hiciera falta, Keilita, se puede usar permanentemente, a la dosis que viene, y eso es importante hablarlo, ¿verdad? Algunas veces uno cree que tomar una sola tableta es bueno y 4 no. Lo que ocurre es que para que haya efecto terapéutico tienen que ser 4 tabletas cuando ya hay una entidad establecida. Esto lo platico porque no está en el número de tabletas, ¿verdad? Sino que en 4 cupieron las cantidades que requeríamos para que hicieran estos efectos. Hablábamos también del Sevilat en la entrevista, doctor. Hablaba de lo importante que ha sido para tratar estas patologías, para mejorar el sistema inmunológico de los pacientes. ¿Cuál es la composición, doctor, del Sevilat? Pues ahí entran elementos bien importantes, ¿verdad? La betalaína, que es algo que el doctor Guillermo conoce muy bien, magnesio, zinc y vitamina C. ¿Te imaginas esos elementos ahí en todas las acciones que tienen? ¿Verdad? Solo el magnesio y el zinc participan en más de 500 funciones diferentes del cuerpo humano. Sistema nervioso, músculo esquelético, hígado, riñón. Y ya no lo podemos obtener siempre de la dieta. E incluso algunas han encontrado que condiciones de plantas naturales o algo en la comida, por las lluvias ácidas, por la presencia de pesticidas, ya no tienen esa composición. Y de ahí lo que tú decías de nuevo, una empresa investigadora que crea un suplemento que te va a suplir, como su nombre lo indica, de elementos tan esenciales como
magnesio, zinc, vitamina C. ¿Podemos utilizarlo para prevenir enfermedades, mejorar el sistema inmunológico, doctor? Como algo preventivo como tal. Siempre tenemos que tener la vista puesta en el mañana. Y prevenir hoy es guardar nuestra salud para mañana. En el niño tenemos presentaciones para niños, tenemos presentaciones para adultos. No nos podemos olvidar también del adulto mayor, no nos podemos olvidar del pacientito que sufre obesidad, no nos podemos olvidar de todos estos pacientitos donde Cevilat en una ingesta periódica, prolongada, nos va a permitir que todos estos procesos de estrés oxidativo que generan todas estas condiciones de la vida moderna nos ayuden a preservar nuestro estado de salud. Todo el mundo quiere salud y es importante encontrar, ¿verdad?, estos aliados. Me encanta que el doctor destacara que existe también Cevilat para niños, padres de familias que nos están viendo en este momento y que quieren evitar que sus hijos tengan recaídas en resfriados comunes y cualquier enfermedad como tal. Podemos utilizar el Cevilat también sin el temor de que pueda generar otras complicaciones. Así es, sobre todo porque la fórmula es innovadora, es inocua, y yo vuelvo a hacerles referencia a mi visitadora médica, a Rosaelia. Hablábamos que para poder obtener la concentración de vitamina C, la concentración de polifenoles, la concentración de otros elementos minerales que tiene un sobrecito de Cevilat, lo podemos obtener del jugo de zanahoria, pero necesitaríamos 1.250 ml de jugo. Sí, ¿quién se los toma, verdad? No, ¿y quién se da la tarea de procesar 5 libras de zanahoria para obtener 1 litro con una taza de jugo? Sí. Si los niños es bien difícil que se tomen un medio vasito con un sobrecito, ahora imagínense esas cantidades. Entonces es aprovechar esta presentación magnífica que tenemos de Cevilat para poder no solo regenerar la salud del niño o del adulto mayor, sino que mejorar el estado de salud de toda la familia. Qué satisfacción encontrar, ¿verdad?, médicos como el doctor Guillermo que hablan con tanta propiedad de este producto y como él lo destaca, en un sobrecito poder cumplir lo que mi cuerpo requiere, doctor. ¿Cómo hacer que lo bueno siga siendo bueno, pero que sea fácil ingerirlo, verdad? Porque algo puede ser excelente en sus acciones, pero si hay resistencia, sobre todo en el grupo de chiquitos. Así es que sí, muy congratulados que todo esto llegue a manos tuyas. Tú eres docente, así es que eso va a influir en tus alumnos y ver esta propuesta innovadora que seguimos todos los días con todo el legado que nos dejó nuestro fundador, con un grupo de gente que está investigando, y así es que necesitamos la fusión de muchos médicos como tú y la gente de Nicaragua para que pueda continuar esa prescripción y se traduzca en beneficios para la comunidad. Doctor Guillermo Cordero, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá no sea la última entrevista que tengamos y que vengan muchas más. Doctor Jacobo Aguilar, de verdad, gracias por acompañarnos. Y a ustedes ahí en casa, gracias por estar pendientes siempre del programa Los Investigadores Médicos. Nos vemos hasta la próxima.